Se cumple una semana del cierre del Internado de Educación Primaria 2 Ejército Nacional, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco. Padres de familia continúan acampando a las afueras de la institución en compañía de sus hijos, en espera de una respuesta por parte de autoridades locales y federales. Señalan que a pesar de tener un documento firmado y redactado por René Franco Rodríguez, quien se asume como coordinador sectorial de educación primaria, en donde les estipula que la institución sería abierta el día 26, esto no ha sucedido. Otro punto que se puede leer en el documento es que no se les sorprenderá con un cierre del plantel temporal o definitivo, sin antes mediar con información y diálogo. Los padres se sienten engañados por las autoridades, porque no son escuchados. Los puntos plasmados en el documento no se han cumplido y, sobre todo, los niños siguen sin tener clases, situación que les afecta porque no pueden ir a trabajar ya que no tienen con quién dejar a sus hijos. Imagínate, yo me llevo a mi hijo a mi casa, lo meto a la escuela normal y yo salgo de trabajar a las 7 de la tarde. ¿Qué va a hacer él de las 12:30 a las 8 de la tarde, de la noche 9 que yo llegue a mi casa? O sea, ¿dónde va a estar? ¿Quién lo va a ver? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién va a darle de comer? O sea, y aquí tienen eso, ¿no? Señalan que seguirán en los campamentos y obstruyendo las vialidades hasta que sean escuchados y se les dé una solución y explicación del cierre de la institución y una solución en donde estudiarán los más de 300 niños que ahí vivían y estudiaban. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.